Hay momentos en los que avanzas solo, sin aplausos, sin testigos, sin una sola voz que diga sigue adelante. Pero justo ahí, en ese silencio que duele, es donde empieza la verdadera transformación. Carl Jung lo llamó la noche del alma, el instante en que la vida te arranca todo apoyo externo para obligarte a mirar hacia adentro. Y aunque parezca que estás retrocediendo, no lo estás. Estás siendo forjado. En este video aprenderás cómo avanzar incluso cuando nadie cree en ti. No desde la motivación vacía, sino desde el poder real que nace del alma. Vamos a recorrer las 6 etapas del renacimiento interior, y te adelanto algo. La lección más importante está a mitad del video, y la revelación final, al cierre, cuando entiendas que la soledad nunca fue tu enemiga. Quédate hasta el final, porque si estás en ese punto donde todo parece callado, este mensaje no es casualidad, es tu señal para despertar. Y si alguna vez te has sentido completamente solo pero aún sigues de pie, escribe en los comentarios una palabra: sigo, para que el universo sepa que no te rendiste. Hay una etapa en la vida en la que todo se vuelve silencioso, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Antes te bastaba con una mirada de aprobación, una palabra amable, lo estás haciendo bien. Pero de pronto, nada de eso llega. Caminas, trabajas, creas, y aunque avanzas, parece que nadie lo nota. Al principio duele. El vacío tiene un sonido propio, uno que se mete en la mente y te hace dudar. ¿Y si todo esto no sirve de nada? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Pero Jung decía que cuando el alma está lista para crecer, la vida retira los aplausos, no como castigo, sino como iniciación. Es el instante en que la conciencia comienza a despojarse de lo superficial, la necesidad de ser visto, la adicción a la validación, el miedo a no encajar. Imagínate subiendo una montaña cubierta de niebla, nadie detrás, nadie delante, solo el eco de tus pasos y tu respiración. Cada paso parece igual, cada día parece el mismo. Sin embargo, lo que no ves es que, con cada metro ganado, tus piernas se fortalecen. Y eso es exactamente lo que pasa en el alma cuando sigues avanzando sin testigos. En la superficie parece que no ocurre nada, pero en lo invisible, todo se está reordenando. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el camino en el que el ser deja de depender del nosotros para encontrarse con el yo soy. Es incómodo, porque la vieja versión de ti se resiste a morir, pero es necesario, porque solo cuando lo viejo muere, lo nuevo puede nacer. Así que si ahora mismo sientes que caminas solo, no lo veas como pérdida. Es una etapa sagrada, una purificación. El alma te está preparando para sostenerte con tu propia luz. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo esa soledad, lejos de ser tu enemigo, puede convertirse en tu maestra más fiel. Lección 1. La soledad como maestra. La soledad no llega como una enemiga, llega como una maestra disfrazada. Al principio no lo entiendes, solo sientes su peso, las noches largas, los silencios incómodos, los mensajes sin respuesta. Pero poco a poco comienzas a notar algo distinto. Ya no corres detrás del ruido, empiezas a escucharte. Carl Jung decía que la soledad no se trata de estar solo, sino de no poder comunicar lo que verdaderamente importa. Es el momento en el que la vida te separa del ruido exterior para que puedas escuchar la voz que habías olvidado, la tuya. Durante años vivimos rodeados de estímulos, de expectativas ajenas, de comparaciones constantes. Nos medimos por la atención que recibimos, por los me gusta, por los mensajes que llegan o no llegan. Pero la soledad llega para romper ese hechizo. Es la pausa en la sinfonía de la distracción. Es el retiro necesario para recordar quién eres sin los ojos de los demás. Jung lo llamaba el viaje hacia la individuación, el proceso en el que el ser humano deja de actuar para agradar y comienza a vivir desde su verdad. No es un camino luminoso al principio. Es oscuro, caótico, lleno de preguntas sin respuesta. Pero justo en ese caos se encuentra la semilla del renacimiento. En la soledad,
te enfrentas a tus sombras, a esas partes de ti que negabas, que escondías detrás de la risa, del trabajo, de las relaciones. La sombra no es mala, simplemente es lo que no ha sido visto. Y cuando la soledad te deja frente a ella, sin distracciones, empieza la integración. Es entonces cuando comprendes que el vacío no vino a destruirte, sino a depurarte. Vino a quemar lo falso, a deshacer la máscara, a mostrarte lo que realmente importa. Imagínate a un árbol en invierno, sin hojas, sin flores, sin color. Desde fuera parece muerto, pero bajo la tierra, sus raíces crecen más profundas, preparándose para la primavera. Así es el alma en soledad. Mientras el mundo cree que te has detenido, en realidad estás echando raíces invisibles. Cada momento en silencio, cada lágrima, cada día sin validación está fortaleciendo algo que nadie puede quitarte, tu centro. Jung decía que solo quien ha aprendido a estar solo puede amar de verdad, porque ya no busca completarse en otro, sino compartir desde la plenitud. Por eso, si ahora te sientes aislado, no corras de esa sensación. Quédate, escúchala, pregúntale qué vino a mostrarte, porque cada soledad es un llamado del alma diciendo, vuelve a casa, y cuando aprendes a estar contigo sin huir, sin distracciones, sin miedo, algo milagroso ocurre. La soledad deja de doler. Se convierte en un templo, un lugar donde piensas con claridad, donde sientes con profundidad, donde empiezas a respetarte. Es ahí donde el crecimiento comienza, no en el ruido, sino en el silencio, no en la compañía, sino en la quietud. Así que, la próxima vez que te sientas solo, recuerda esto, no estás siendo abandonado, estás siendo convocado a tu propio renacimiento. Lección 2. Autoconsuelo y autosuficiencia emocional. Hay una etapa en la que, después de aceptar la soledad, aparece un nuevo desafío. Aprender a consolarte a ti mismo. Al principio, no es fácil. Estás acostumbrado a buscar alivio afuera, en un mensaje, una llamada, una voz que diga, todo estará bien. Pero llega el día en que nadie responde, y el silencio, que antes parecía insoportable, se convierte en tu espejo más honesto. Jung decía que el ser humano proyecta afuera todo lo que no ha aprendido a sostener dentro. Por eso, cuando buscamos constantemente aprobación, atención o afecto, no es amor lo que buscamos. Es anestesia. Anestesia para no escuchar lo que duele dentro de nosotros. Sin embargo, la verdadera madurez emocional comienza cuando te atreves a quedarte contigo mismo en ese dolor, sin huir, sin distraerte, sin pedir rescate. Recuerdo una mujer que me dijo una vez, pasé años esperando que alguien me entendiera, pero un día me di cuenta de que la persona que más necesitaba escucharme era yo. Aprender a consolarte es convertirte en esa voz, en el padre o madre que alguna vez necesitaste y no tuviste, en el amigo que no te juzga, en el refugio que no se va. Cuando la tristeza llegue, en lugar de buscar validación, siéntate con ella. Cierra los ojos, coloca tu mano sobre el pecho y repite, estoy aquí, no voy a abandonarme. Ese pequeño acto, aunque parezca simple, cambia todo. Porque cada vez que te sostienes sin depender del exterior, fortaleces la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo. Jung decía que la dependencia emocional es la sombra del amor. Es el intento inconsciente de que otro cargue lo que aún no hemos aprendido a sostener. Pero cuando aprendes a calmarte solo, la sombra se integra. Ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Y algo poderoso ocurre. Las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en elección. Ya no necesitas que alguien te confirme tu valor, porque lo sientes cada vez que te hablas con compasión. El autoconsuelo no te hace frío, te hace libre, te permite amar sin miedo a perder, porque sabes que, incluso si el otro se va, tú sigues siendo hogar. Hay una paz que no viene de las palabras, ni de los abrazos, ni de la presencia de otro.
Es una paz que llega cuando por fin puedes decir, estoy bien, incluso aquí, incluso solo. En ese instante, algo en ti se reorganiza. La herida deja de sangrar, la mente deja de rogar, el alma deja de temer, porque ya no necesitas que te salven. Te has convertido en tu propio refugio, y esa es la base de toda fortaleza real, no la ausencia de dolor, sino la presencia de ti mismo en medio de él. Si alguna vez buscaste en otros la calma que no encontrabas dentro, esta es tu señal para empezar de nuevo. Respira, escucha tu corazón, porque mientras sigas eligiéndote, nunca estarás verdaderamente solo. Lección 3. Dejar de quejarse. Romper el ego víctima. Después de aprender a sostenerte solo, aparece una trampa más sutil, la queja. No la queja que busca solución, sino la que se alimenta de sí misma. Esa voz interna que repite, ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie me entiende. La vida no es justa. Carl Jung decía que mientras proyectemos nuestra sombra sobre el mundo, viviremos creyendo que el problema está fuera. Pero el día que dejamos de culpar, el alma recupera su poder. La queja es el lenguaje del ego víctima, un mecanismo de defensa que te mantiene atado al pasado, justificando tu dolor en lugar de transformarlo. Te hace sentir que tienes razón, pero al mismo tiempo te roba la energía para cambiar. Es cómoda, porque te exonera de responsabilidad. Si todo lo malo viene de afuera, no tienes que moverte. Pero esa comodidad es una prisión disfrazada. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cada vez que te quejas, tu inconsciente sigue escribiendo tu historia en automático. En cambio, cuando respiras, te detienes y dices, ¿qué puedo hacer con esto? Ocurre algo sagrado. La energía que estaba atrapada en la queja se convierte en acción, y ahí comienza la verdadera libertad. La libertad de responder, no de reaccionar. De usar lo que te hirió como herramienta, no como excusa. Recuerdo el testimonio de un hombre que perdió su negocio, y por meses culpó a todos, la economía, sus socios, el destino. Pero un día escribió en su diario una sola pregunta. Si esto no es una maldición, ¿qué podría estar intentando enseñarme? Esa pregunta cambió su vida. Descubrió que su empresa no había caído por mala suerte, sino porque había ignorado durante años su intuición. Había querido controlar todo, menos a sí mismo. Cuando transformó la queja en aprendizaje, la energía que antes gastaba en resentimiento se convirtió en visión, y esa es la alquimia del alma, convertir el por qué en para qué. La queja apaga el fuego interior. La responsabilidad lo enciende. Cuando asumes tu parte, sin culpa pero con conciencia, dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Y ese momento, aunque silencioso, es un renacimiento, porque ya no esperas que alguien repare tu historia. Tomas el martillo, recoges los pedazos y construyes algo nuevo. No significa negar el dolor. Significa usar el dolor como materia prima del crecimiento. Jung creía que los mayores despertares ocurren cuando dejamos de resistir lo que nos sucede y comenzamos a trabajar con ello. Así que cada vez que tu mente quiera quejarse, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita madurar para atravesar esto? Esa pregunta te devuelve al presente, te quita del rol del herido y te entrega el poder del aprendiz. Porque la vida no te castiga, te entrena. Y la lección siempre es la misma, dejar de buscar culpables y empezar a buscar propósito. En el momento en que transformas tu queja en comprensión, el universo deja de parecer un enemigo, y lo que antes era peso se convierte en empuje. Lección 4. Ser tu propia validación. ¿Cómo seguir sin aplausos ni reconocimiento? Hay un momento en el camino en el que ya no hay ruido, ni halagos, ni testigos. Nadie aplaude tus avances, nadie ve tu esfuerzo, nadie nota cuánto has crecido. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque confundimos el silencio con fracaso. Pero en realidad,
Ese silencio es un examen del alma. ¿Seguirías avanzando si nadie te mirara? Carl Jung decía que la individuación es el proceso de convertirte en quien eres, incluso cuando el mundo no lo valida. Y eso requiere una valentía distinta. No la valentía de luchar contra otros, sino la de permanecer fiel a ti mismo cuando nadie te aplaude. Desde pequeños nos enseñan a medir nuestro valor por la reacción ajena. Si te elogian, eres bueno. Si te ignoran, algo hiciste mal. Así se forma una dependencia invisible, la necesidad de aprobación. Pero llega un punto en que crecer significa romper ese pacto. Porque mientras tu energía dependa del aplauso, tu libertad será frágil. Jung lo explicaba así: el que mira afuera, sueña; el que mira adentro, despierta. Cuando miras afuera, buscas reflejos. Cuando miras adentro, encuentras verdad. Ser tu propia validación no es ego, es madurez. Es aprender a reconocerte sin depender de un escenario, sin tener que demostrarle a nadie que vales. Es poder mirar tu trabajo, tu proceso, tus heridas y decir: esto soy, y aunque nadie lo entienda, me honra. Hay una fuerza silenciosa en quienes siguen creando sin aplausos, en quienes estudian, sanan, entrenan, aman o trabajan sin que nadie lo vea. Esa gente no busca ser vista, busca ser real. Y lo curioso es que, cuando dejas de necesitar reconocimiento, tu luz empieza a ser imposible de ignorar, porque ya no brillas para gustar, brillas porque estás vivo. Jung decía que cada ser humano debe construir su propio templo interior, un espacio donde pueda validarse sin el juicio de la multitud. Ese templo no se levanta con aplausos, sino con coherencia, con las veces que dijiste no, cuando era más fácil ceder, con los días que actuaste con integridad, aunque nadie lo notara, con las noches en las que seguiste adelante solo por convicción. Validarte a ti mismo es aprender a celebrar en silencio. Es mirar atrás y reconocer cuántas batallas superaste sin hacer ruido. Es entender que no necesitas que el mundo te vea para saber que estás floreciendo. El aplauso es hermoso, sí, pero el reconocimiento más poderoso es el que sientes cuando cierras los ojos y sabes que no traicionaste tu camino. Así que si hoy estás construyendo algo y nadie lo nota, no te detengas. El valor no está en ser admirado, sino en ser auténtico, porque al final, los que cambian el mundo no son los que buscan atención, son los que siguen creando, incluso en el anonimato. El silencio no es un castigo, es la confirmación de que ya no necesitas aprobación para avanzar. Lección 5. Transformar el fracaso en fuego. ¿Cómo usar las caídas como motor de transformación? Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Los planes se caen, las personas se alejan, y lo que antes era claro se vuelve un humo espeso donde no ves el siguiente paso. En esos instantes, la mente susurra: tal vez no soy suficiente. Pero Jung decía que lo que más temes enfrentar contiene lo que más necesitas descubrir. El fracaso no llega para destruirte, llega para revelar la parte de ti que aún necesita despertar. Lo que llamas caída es, en realidad, una corrección del alma, una pausa que te obliga a mirar lo que evitabas ver mientras todo iba bien, porque mientras todo funciona, sigues actuando desde el ego. Pero cuando todo se derrumba, la máscara se rompe. Y ahí, entre los restos, aparece tu yo real. Jung escribió que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Cada fracaso, por más devastador que parezca, es un laboratorio espiritual donde el alma se refina. Piénsalo así: cuando un metal entra al fuego, no es para destruirlo, sino para purificarlo. Lo mismo ocurre contigo. Cada pérdida, cada error, cada puerta cerrada está moldeando la versión más sólida de quien puedes llegar a ser. Pero solo si eliges mirarlo desde la conciencia, porque hay dos tipos de caídas: las que te quiebran y las que te despiertan. Si te quedas en el ¿por qué a mí?, el fuego te consume. Si preguntas ¿qué quiere mostrarme esto?, el fuego te transforma. Y esa diferencia cambia todo.
Jung decía que las crisis no son retrocesos, sino invitaciones a integrar tu sombra, la parte de ti que negabas, que rechazabas, que no querías ver. Cuando algo falla, esa sombra se asoma y te dice, aquí estoy, esto también eres tú. Si tienes el valor de escucharla, algo sagrado ocurre. La culpa se convierte en sabiduría, la vergüenza se transforma en humildad y el dolor en propósito. Recuerdo a un hombre que perdió su empresa después de 10 años. Al principio lo interpretó como el fin, pero en terapia descubrió que toda su identidad dependía del éxito. No sabía quién era sin logros. El fracaso no le quitó nada esencial, solo le quitó las ilusiones que lo separaban de sí mismo. Un año después, empezó de nuevo, más pequeño, más consciente, más libre. No tengo tanto como antes, me dijo, pero esta vez me tengo a mí. Y esa frase lo resumía todo. Porque eso es lo que el fuego hace. Te quema las falsas seguridades para devolverte tu autenticidad. No hay transformación sin combustión. A veces tienes que caer para soltar el peso que te impedía volar. Así que la próxima vez que algo se derrumbe, respira. Mira los fragmentos, no como ruinas, sino como materia prima. Pregúntate, ¿qué versión de mí está intentando nacer a través de este fuego? Y sigue caminando. Porque lo que hoy duele, mañana será tu maestría. El fuego no destruye al oro, lo revela. Y tú, aunque aún no lo veas, estás siendo revelado. Lección 6. Disciplina sobre emoción. Actuar sin depender de inspiración. Hay días en los que no sientes nada, ni motivación, ni energía, ni ganas. Miras tus metas y parecen montañas imposibles. Y en ese silencio interno, una voz te dice, hoy no puedo. Pero Jung escribió que la voluntad es el músculo del alma. No siempre necesitas inspiración para moverte. Lo que realmente necesitas es disciplina, la decisión de actuar incluso cuando el fuego interno parece apagado. Porque si solo avanzas cuando te sientes inspirado, dependerás del clima emocional. Y el alma madura cuando aprende a moverse incluso bajo la lluvia. La inspiración es una visita, no una residencia. Viene cuando quiere, se va sin avisar. Pero la disciplina es una promesa que tú eliges mantener. Piénsalo así, la emoción te impulsa, pero la disciplina te sostiene. Todos admiran al que brilla cuando está motivado. Pero los verdaderos creadores, los que transforman su vida, son los que siguen creando cuando no hay aplausos, ni energía, ni certeza. Jung decía que el acto de voluntad reorganiza la psique. Cuando eliges actuar a pesar de la pereza, el miedo o la duda, envías un mensaje a tu inconsciente. Yo decido, no mis emociones. Y poco a poco, el alma aprende a confiar en ti. La disciplina no es rigidez, es amor en forma de constancia, es levantarte un poco antes, escribir una página más, intentar una vez extra. No porque tengas ganas, sino porque sabes quién quieres ser. Un día descubrirás que la diferencia entre los que llegan y los que se rinden no es talento ni suerte, es que unos actúan incluso sin sentirlo. Recuerdo a un músico que me dijo, no todos mis días son creativos, algunos son puro esfuerzo, pero si no aparezco cuando no quiero, pierdo la conexión con mi propósito. Eso es disciplina, presentarte, aunque el alma esté en silencio. Jung hablaba de integrar el yo perezoso, el que busca excusas y evita el esfuerzo. Cuando aprendes a observar esa parte sin cederle el control, algo cambia. El cuerpo empieza a moverse solo, no por emoción, sino por intención. La inspiración vendrá después, como una recompensa, porque la acción precede al sentimiento. No esperas a sentirte listo para actuar. Actúas hasta sentirte listo. Y eso, en el fondo, es libertad. Libertad no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes, incluso cuando no quieres. Jung decía, la fuerza no proviene de la emoción, sino de la voluntad que la contiene. Cada vez que eliges cumplir tu palabra a pesar del cansancio, estás expandiendo tu conciencia, estás dejando de ser esclavo del estado de ánimo, porque la emoción cambia con el viento, pero la voluntad construye raíces, y esas raíces
con el tiempo, se vuelven inquebrantables. La disciplina es el puente entre quien eres y quien podrías llegar a ser. Es el fuego constante que mantiene viva la luz que otros dejan apagar. Así que la próxima vez que digas, no tengo ganas, hazlo igual. No porque lo sientas, sino porque lo eliges. Porque los que actúan sin inspiración descubren algo que los demás nunca conocen. Que la verdadera inspiración no se espera, se crea. Tal vez después de todo este viaje, entiendas algo que Jung sabía bien. La verdadera fuerza nunca llega cuando todos te acompañan, sino cuando aprendes a caminar solo. Ese silencio que antes temías, ahora suena distinto. Ya no es vacío, es espacio. Ya no es castigo, es cuna. Porque lo que creías soledad era, en realidad, el lugar donde estabas renaciendo. La montaña sigue ahí, cubierta de niebla, pero esta vez no da miedo, porque ya no subes buscando testigos. Subes porque sabes que el camino mismo es tu maestro. Y cuando el mundo vuelva a quedarse callado, recuerda esto. No estás solo, estás contigo. En ese instante, sin aplausos, sin promesas, sin luz externa, descubrirás la presencia más poderosa de todas, la tuya. Y al llegar a la cima, cuando mires atrás, entenderás que el silencio no te hundió, te forjó. Así que si estás viendo esto, escribe en los comentarios una sola palabra: renazco. Porque eso es lo que haces cada vez que eliges seguir, incluso cuando nadie más lo ve.